Hola, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema que iniciamos anteriormente sobre los gentiles y las fiestas de Israel. Seguimos viendo, ¿cierto?, este tema muy relevante, ¿cierto?, para todos nosotros y para muchos de los que se inician en el camino de la fe y que quieren, junto con Israel, ¿cierto?, apegarse a lo que es la Torá, la tradición y las fiestas de Israel. Entonces, ¿cuál era la pregunta, cierto, eh, de la que se desarrolla todo este tema? Es que está escrito que los creyentes gentiles participan en la reverencia de Israel. Pero, ¿deben observar los gentiles las fiestas que fueron dadas a Israel? ¿Hay alguna evidencia histórica que podamos obtener, de la que podamos obtener una mayor revelación para esta pregunta? Entonces estuvimos viendo, ¿cierto?, si realmente gentiles debían o no observar la fiesta de Israel. Vimos algunos pasajes, ¿cierto?, donde los apóstoles dijeron que no había que ponerle ninguna carga a los gentiles que llegaban, ¿cierto?, al Mesías. Vimos el pasaje donde nos enseñaban a hacer las cosas en honor del Señor primeramente. Si alguien va a hacer algo o no va a hacer algo, que lo haga en honor del Señor. Si alguien iba a comer o a celebrar algo o no hacerlo, que lo hiciera primero para Él. Lo segundo, la gran preocupación que tenían, ¿cierto?, los apóstoles y los discípulos del maestro Yeshua, eran que estos gentiles estaban muy familiarizados con las fiestas paganas, ¿cierto?, de donde provenían. Y una gran preocupación dentro del mundo de la Torá y de Israel es no caer en idolatría. Hay muchos pasajes en la escritura donde se habla en contra de la idolatría. Y ellos practicaban cultos extraños. Tenían festivales, ciertos días eh, muy variados y de todo tipo donde se alimentaba en el fondo estas festividades ajenas, ¿cierto?, al pueblo. Entonces, había un cuestionamiento de que muchos que llegaban a la fe estaban volviendo a celebrar escrupulosamente días, meses y años, por ejemplo. Estamos hablando de gentiles que no conocían la Torá ni las fiestas de Israel. Lo que les está diciendo es, están volviendo ustedes a sus antiguas tradiciones paganas. Ojo con eso. No les está cuestionando participar de la herencia de Israel, se les cuestiona volver, ¿cierto?, a lo pagano. Vimos, ¿cierto?, algunas evidencias sobre el Pesaj, que probablemente guardaban Pesaj, o al menos lo recordaban con un significado muy propio de la fiesta de Pesaj. Vimos que históricamente también muchos primeros seguidores de Yeshua dentro del mundo gentil guardaron estos días, los apartaron, celebraron incluso los días del Pesaj y de los panes sin levadura. Vimos también que algunos celebraron Shavuot del Pentecostés, ¿cierto? Incluso Pablo llevó a gente gentil a el templo en esos días, porque probablemente para él era importante que estuvieran allí. De hecho, tan importante, ¿cierto? Ya que la venida del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, fue en esa festividad. Por lo tanto, él quería que participaran de ese día. Entonces, vimos también otros momentos donde dice, por ejemplo, que en prisión los hermanos, ya que era Pentecostés, no lloraban ni aún doblaban rodillas, sino que permanecían en pie y oraban, simulando también los momentos que se hacían en el templo. O sea, dentro de lo que vimos, ¿cierto?, anteriormente, ¿qué pasa? Que em, los creyentes participaron de alguna forma u otra, ya sea personalmente, llevados por algún apóstol, o directamente relacionándose a través de las escrituras, ¿cierto? Llegaron a la conclusión de celebrar estos días. Si antes celebraban otras cosas, otras fechas, etcétera, ahora había que celebrar de alguna forma el nuevo camino. Y este nuevo camino tenía un contexto, que era el pueblo de Israel, el pueblo judío, y sus fiestas. De hecho, muchos han entendido, ¿cierto?, que las fiestas anuncian también la venida del Mesías y tiene un significado profundo.
Por lo tanto, muchos ven hoy día la fiesta, ¿cierto?, como una conexión aún más grande con su fe. Quedamos hasta aquí. Vamos a ver ahora los altos días festivos o, en el fondo, si las fiestas, ¿cierto?, que son Yom Teruah, el día de la trompeta, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas, fueron celebradas o no por los primeros seguidores del maestro de Yeshua, o en realidad no se celebraron. Altos días festivos. Yom Kippur, el día de la expiación, es al judaísmo como la Navidad lo es al cristianismo. Al igual que casi todos los cristianos van a la iglesia en Navidad, si también tantos judíos ayunan en Yom Kippur y asisten a los servicios de la sinagoga. Lo que está diciendo es que en Navidad siempre hay servicios, misa, lo que sea, y la gente va y participa y recuerda ese día. Bueno, también Yom Kippur, todo el mundo judío recuerda ese día como algo muy especial y siempre está ahí, participa y va a la sinagoga. Y aunque no sea religioso, está ahí. Lo mismo que en la Navidad. Aunque la gente no sea religiosa, celebra Navidad y recuerda de alguna forma el nacimiento de Jesús. Así que en un punto de referencia cultural, es solamente por comparar la masividad del evento, un punto de referencia cultural y espiritual, Yom Kippur. No es sorprendente, pues, que nos encontremos con una referencia de pasada a este ayuno en el libro de Hechos. O sea, en el libro de Hechos se habla de este ayuno, el día de la expiación. Y dice, y habiéndose gastado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les aconsejaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Cuando allí se utiliza la frase el ayuno, al que se hace referencia aquí es a Yom Kippur. Así se le llama el ayuno a ese día. Lo que el Benesra asume que Lucas no hubiera utilizado el término el ayuno como referencia calendárica a menos que él mismo estuviera guardando el ayuno y asumió que sus lectores lo estaban igualmente guardando. Y él dice, no puedo dejar de llegar a la conclusión de que el propio Lucas y sus implícitos lectores observaban Yom Kippur. ¿Por qué Lucas utilizaría una referencia calendárica judía para un problema secular? Él supone claramente que sus lectores entenderían a lo que él se refería. Si usted le pregunta a una persona cristiana, quizás, o no creyente, el ayuno, ¿qué va a pensar? Bueno, es un ayuno de comida. El ayuno, bueno, un día de ayuno, que un día de ayuno es bueno, etcétera. Pero cuando usted le habla de el ayuno, no van a entender que se refiere a X día. Pero en el judaísmo y aquellos que guardan, ¿cierto?, por las fiestas, cuando se habla de el día, Yomá, como se decía en aquel entonces, o el Hatzom, el ayuno, es ese día en particular. Es como el gran día. Por lo tanto, cuando uno dice el ayuno, por haber pasado ya el ayuno, no se refería a cualquier ayuno, sino que es ese día de ayuno. No le llamaron Yom Kippur. Por lo tanto, ellos probablemente entendían de qué se trataba. Tanto Lucas como sus lectores le escribió a gente que conocía de qué día se trataba, el ayuno. Si no lo hubiese mencionado como el ayuno, hubiese dicho qué día fue en particular o qué época. Entonces, los eruditos especulan que los lectores de Hechos eran gentiles como el propio Lucas. A fin de que los lectores de Lucas comprendieran dicha referencia de pasada, ellos deberían haber estado observando Yom Kippur. Y esto es una conclusión que se puede sacar de ahí. No es que sea exactamente eso, pero al menos se puede sacar esta conclusión. ¿Por qué utilizaría referencias lingüísticas al calendario de las fiestas de Israel si en realidad no los conociera? Conocía. ¿Y por qué los conocía? Porque quizás también los guardó. Sabía de qué se trataba. Evidencia indirecta puede ser encontrada en el libro de Revelaciones. Bien, el libro de Revelaciones o Apocalipsis está lleno de alusiones a los rituales y los temas de los altos días festivos. El cuadro apocalíptico, es decir, el día del juicio, los libros del juicio, el sonar de las trompetas, la escena del templo, y así sucesivamente, está tomado en su totalidad directamente de la observancia tradicional de Rosh Hashanah o Yom Teruah y Yom Kippur,
Todas son alusiones a estas fiestas. Juan dirigió el libro de Revelaciones a 7 comunidades en Asia Menor, constituidas predominantemente por gentiles. Si esas comunidades no estaban celebrando los altos días festivos, junto con la comunidad judía, ellos habrían estado tan mal preparados para descifrar el libro de Revelaciones como el cristianismo lo está hoy en día. O sea, si el libro de Revelaciones y a las iglesias, ¿cierto? A las 7 comunidades o eclesías a las que fueron dirigidas, ¿cierto? Estas palabras y estas cartas, no hubiesen entendido nada de lo que estaban hablando si no conocieran la simbología y la terminología de las fiestas. Y las fiestas en particular de Yom Teruah, el día de la trompeta, Yom Kippur, el día de la expiación, el templo y de qué se trataba. Si no entendieran nada de eso, no tendrían ni idea de qué estaba hablando el libro de Revelaciones. Y eso es lo que pasa hoy día, con mucha gente que lo lee. No entiende por qué, porque no conoce las referencias que se utilizan. Los registros de los creyentes gentiles que celebraban Yom Kippur aparecen en la literatura posterior de la Iglesia. La tardía epístola a Diogneto de finales del siglo II arremete contra los cristianos que observan las leyes judías, como el ayuno. Orígenes menciona de los cristianos ayunando en Yom Kippur. Entonces aquí ya tenemos testimonio, ¿cierto?, de que muchos cristianos celebraban Yom Kippur, por ejemplo. De ahí que también hay que decir algo ahora a aquellos que piensan que en virtud de los mandamientos de la ley tienen que practicar el ayuno de los judíos. O sea, había gente de entre ellos, cristianos, que en virtud de los mandamientos de la ley también practicaban el ayuno de los judíos, es decir, el ayuno, el día del ayuno, el día de la expiación, haciendo alusión, ¿cierto?, a ese día. Él menciona otro caso una vez más envolviendo a los cristianos de Cesarea. En sus homilías sobre Jeremías, probando que este no era un caso aislado, debe haber habido al menos varios grupos cristianos gentiles en el siglo III que aún celebraban este importante día de la fiesta del judaísmo. A finales del siglo IV, Juan Crisóstomo seguía denunciando a quienes se unen a los judíos en mantener sus festivales y observando sus ayunos. O sea, en el siglo III, muchos eran cuestionados por guardar el día del ayuno, y también en el siglo IV, cuando fueron criticados, ¿cierto? Se unen a ellos manteniendo su fiesta y observando sus ayunos. Eran criticados por algunos, ¿cierto?, eruditos de la época y líderes dentro del cristianismo gentil, ¿cierto? Y ya no conectado con sus raíces judías, ¿cierto?, de los apóstoles de Israel. Aquí ya había habido una separación y se le veía mal a los que guardaban estos ayunos. Algo que también pasa al día de hoy, ¿no? Además, un testigo de este fenómeno puede ser encontrado en la práctica de la iglesia medieval del siglo V del ayuno del séptimo mes. Este ayuno formaba parte de los días de témporas y era uno de los días más solemnes del año litúrgico de la iglesia. Estudiosos ven tan ayuno como resultado, ayuno como el resultado de la cristianización de Yom Kippur. O sea, en el siglo V había, ¿cierto?, una práctica de la iglesia donde se celebraba un ayuno en el mes séptimo. Y ese ayuno pertenece, de hecho, a Yom Kippur, en esa fecha. Probablemente fue cristianizado, dice. En otras palabras, debido a que muchos cristianos gentiles estaban celebrando Yom Kippur, comenzando la iglesia esto a partir del judaísmo, el cristianismo lo transformó lentamente en un ayuno solamente cristiano en el mes de septiembre. Esto es similar a la transformación de Pesaj en Pascua. El teólogo del siglo V, León Magno, escribió lo siguiente: proclamamos el ayuno sagrado del séptimo mes, muy amados, para el ejercicio de las devociones comunes, confiadamente incitándolos con exhortaciones paternales para ser cristianos, por vuestra observancia, el que era formalmente judío. Hay evidencia de aquel entonces que el ayuno
del séptimo mes, era efectivamente un ayuno de Israel, un ayuno judío. Pero decidieron, ¿cierto? Por un tema de devoción, la propia observancia de la fe, exhortarse ellos mismos, ¿cierto? En esos días, eh, pero de la forma en que ameritaba lo cristiano, por así decirlo, y no de la forma judía. Entonces esto es lo que se ve, ¿cierto? En el siglo V. En esto vemos, una vez más, que muchos creyentes gentiles celebraron Yom Kippur. Tanto es así que se mantuvo incluso después de la separación de los caminos que comenzó a tomar lugar entre el judaísmo y el cristianismo. O sea, si es que el cristianismo y el judaísmo en algún momento, o digamos, el cristianismo se separó del judaísmo, y ya en los primeros siglos, en Roma y en los concilios se empezaron a separar de todos los judíos, la práctica de Yom Kippur persistió hasta el siglo V. Incluso persistió más adelante, ya que cambiaron como la fecha como tal y dijeron que era un ayuno del mes séptimo, simplemente. Y como aquí dice la cita, el libro de Revelaciones está lleno de alusiones a los rituales y los temas de los altos días festivos, de estas fiestas en particular. O sea, si la audiencia, los seguidores del Mesías, los gentiles que estaban siguiendo su camino, no entendieran, no hubiesen estado celebrando ni conociendo nada de las fiestas de Israel, no habrían entendido nada. El libro de Revelaciones, por ejemplo, ni entendería las alusiones de las escrituras que hicieron los apóstoles a la Tanaj, al libro, ¿cierto?, de los judíos, a la Biblia hebrea, como se le llama. Pero, si entienden eso, podrían entender qué alusiones hicieron tanto Yeshua como sus discípulos de las fiestas y de los días, ¿cierto?, y de la Torá y los mandamientos. Entonces, sí estaban en algo familiarizado y presumiblemente estaban celebrando muchos de ellos estas fiestas. Veamos el tema de Sukkot. La observancia gentil de Sukkot simplemente se asume en el libro de Revelaciones. El capítulo 7 describe una escena en la que todas las naciones comparecen ante el Mesías. Revelaciones 7:9 al 10 y el 15. Este es el cuadro que se coloca. Dice, después de esto, miré, y aquí había una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu, y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y claman a gran voz diciendo, atribúyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Todo este texto es una alusión clara, de lo más clara, a la fiesta de Sukkot, a la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Este tema evoca claramente las declaraciones proféticas a su vez de Zacarías, en la que todo el mundo de las naciones vendrá a Jerusalén para celebrar la fiesta de las cabañas, dice Zacarías. Entonces aquí en Revelaciones, las naciones llegan hasta el trono de Dios en el templo, con palmas en sus manos. No se refería a que estaban aplaudiendo con sus palmas, sino con palmas, que en hebreo es lulab. Y el lulab es esta palma que es agitada en Sukkot, según la Torah. O sea, esta rama como de palmera, ¿cierto? Que se hacía como un ramillete y se agitaba en Sukkot. Y esto era lo que señala el libro de Revelaciones. Más adelante en el versículo encontramos la mención fuentes de agua viva, lo que parece ser una referencia velada a la ceremonia de verter agua que se llevaba a cabo en el templo cada mañana de Sukkot, reflejando así el cuadro principal de Sukkot. O sea, cuando habla de que habrán fuentes de agua viva, esto es lo que se hacía en Sukkot. Era una fiesta del agua también, donde se pedía, ¿cierto?, la bendición del agua. O sea,
En esa fiesta se simbolizaba, ¿cierto? El agua, las fuentes de agua viva. El cuadro de Sukkot en Revelaciones es inteligible solo si se escribe una comunidad de creyentes que en verdad están participando en las fiestas de Israel. De nuevo, si yo no entendiera de qué me está hablando aquí, por qué hay que sentarse, por qué hay que estar en un, delante del trono, por qué hay que tener palmas en sus manos, por qué hay que hacer esto o decir esto otro, no lo entendería, salvo si los lectores entendieran y supieran de qué se estaba tratando ese momento y entendieran la alusión, como bien dice Pablo, ¿cierto? Todas estas cosas son las sombras. Por lo tanto, aquí nos estaba dando un cuadro más claro de lo que no era la sombra, sino lo que se iba a hacer en aquel entonces, donde se iban a presentar todos delante de él, como lo señala el profeta Zacarías. Las comunidades de la lectura de Revelaciones con toda seguridad estaban formadas de creyentes judíos y gentiles que celebraban Sukkot con la anticipación de que todo el mundo lo haría en la era mesiánica. O sea, ¿qué está queriendo decir esto? Solamente en aquellos días de revelaciones del Apocalipsis estarán todos delante del trono con sus palmas y celebrarán esto. Si yo estoy celebrando esto todos los años, todo el tiempo, qué está haciendo alusión? Que incluso en los días del Mesías se iba a seguir celebrando esta fiesta. Y se iba a hacer de tal forma. O sea, lo que hoy día es la sombra, iba a seguir siendo el día de mañana, pero ya con toda claridad, en los días del Mesías. Entonces, ojo, porque cuando Pablo menciona muchas veces que las cosas de acá son sombra de aquellas, no está diciendo que no hay que hacerlas o que no importan, sino que en algún momento se aclararán todavía aún más y el cuadro estará completo, el cuadro profético. Eso es lo que él está hablando. No es que él menosprecie las cosas por decir que son una sombra. Al contrario, un ensayo, una sombra de lo que ha de ser, de lo que creemos. Entonces, es algo bueno practicarlo. O usted, en el mundo venidero, que pretende que haya amor para todos, ¿no va a practicar el amor en este mundo? Pues si usted dice que va a haber una fiesta donde van a tener sus palmas en sus manos y se van a presentar ante el Cordero y ante Dios y van a darle gloria, ¿por qué no lo hace también acá? Dele gloria en este mundo a Dios, al Cordero. ¿O va a esperar hasta ese momento para hacerlo? Usted que quiere paz, que haya paz en la era mesiánica, pues promueva también la paz y los caminos de paz y haga la paz con su vecino, con su hermano. Porque si no, solo vamos a esperar hasta a ese entonces. No. El libro de Revelación, en su gran mayoría de sus libros, ¿cierto? De que nos habla de instar a las personas a permanecer en la fe, en el camino, como dice ahí, quienes han de ser salvos los que perseveran, guardan el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios y el testimonio del Mesías. Es decir, hay que continuar guardando los mandamientos y el testimonio del Mesías para aquellos días que han de manifestarse. Eso, de eso se trata, ¿cierto? Todo esto. Y los creyentes entendían esto o entenderían esto solo si estuvieran practicando esto. ¿Por qué vamos a profetizar de momentos que han de ocurrir en el futuro si ni siquiera hoy día los practicamos? ¿Qué testimonio damos de esto? Ninguno. Pero si hoy los practicamos, damos testimonio de aquello al preservar el mandamiento. Y en el día postrero daremos así también testimonio al ejecutarlo ante el Mesías. Y esto es lo que nos mantiene, ¿cierto? A los creyentes. De eso se trata el libro de Revelaciones. Ese es el núcleo central. Hoy día practicar todo esto, permanecer en la fe, entendiendo lo que está pasando alrededor de nosotros, pero manteniéndonos, ¿cierto?, los mandamientos y el testimonio del Mesías hasta el final de los días. Y de eso se trata. Si no entendiéramos el cuadro, estaríamos no entendiendo nada finalmente de lo que se trata. El libro de Revelaciones no es un libro para asustar al mundo y a todas las personas de lo que va a pasar. Es un libro para instar a la gente a practicar, a someterse cierto hoy día a juicio, examinarse a sí mismo
y permanecer en la fe hasta el último día. De eso se trata. Algunos estudiosos también ven una conexión entre Sukkot y la posterior fiesta de la Encaenia, que es la dedicación de la iglesia, las cuales se llevaban a cabo en la misma temporada. Duraban 8 días y durante una época de peregrinación, y eran en una época en la que se hacía una peregrinación a Jerusalén. O sea, los judíos en Sukkot iban al templo, pero los que celebraban la fiesta de la Encaenia iban a la iglesia del Santo Sepulcro. 8 días. Está claramente, ¿cierto?, tomada esa festividad de Sukkot y de ese cuadro. Y quizás para preservar el cuadro del Apocalipsis o de revelaciones que leímos, ellos hacían esto, pero lo hacían en la iglesia del Santo Sepulcro, adorando, por así decirlo, al Cordero. Pero el Señor no tendrá dos tronos, tendrá un solo trono y un solo templo. Y ahí se caen en cuanto a la práctica, ¿no? Pero no querían mezclarse finalmente. Peregrinaban, pero no al mismo lugar. Bueno, Gudover escribe que desde el siglo IV en adelante la fiesta de la dedicación de la iglesia se mantiene como una continuación de la tercera gran fiesta israelita, es decir, la tercera fiesta de peregrinación. La primera es Pesaj, la Pascua, ¿cierto? La segunda es Shavuot, la fiesta de Pentecostés o la semana, y la tercera sería Sukkot, fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Y también parece ser una velada referencia a los gentiles que observan Sukkot en la reprimenda de Crisóstomo, de quienes, junto con los judíos, tenían tiendas acampadas en medio de ellos. O sea, en esa fiesta también tenían tiendas. Crisóstomo los cuestiona por guardar esta fiesta de la dedicación de la iglesia en tiendas. Porque en el fondo no querían que ellos se mezclaran o hicieran nada parecido a los judíos. Que en los días de Sukkot se guardan esos días de dormir en tiendas, de sus casas, y pasan a las tiendas. O sea, la observancia gentil de Sukkot simplemente se asume en el libro de Revelaciones. ¿Por qué? Porque el libro se trata de eso. Se trata de guardar los mandamientos de Dios y el testimonio del Mesías. Porque aquellas cosas, hoy día sombras de que el día postrer serán manifestadas. Todos nos presentaremos ante el trono de Dios en el día del juicio. ¿Eso cuándo se sabe? En la fiesta del día de la trompeta y del día de la expiación. Todos somos presentados ante juicio. O sea, lo que hoy día practicamos en algún momento se va a dar y todo el mundo va a comparecer, dice. Entonces, si alguien no entendiera las fiestas, no entiende las referencias, no entendería el libro de Revelaciones finalmente. Así que está escrito para una audiencia a la que se le insta a permanecer en esto. En conclusión, el historiador de la iglesia temprana, Jan Danielou, señala que los documentos cristianos más antiguos no contenían ninguna referencia a un nuevo calendario litúrgico o a una lista de los días festivos. O sea, los calendarios más antiguos de la iglesia no tienen ninguna referencia, ¿cierto? A un nuevo calendario que se haya inventado. En vez de eso, los creyentes judíos y gentiles mantenían los tiempos señalados de la Torá como sus días festivos de una forma o de otra. Como dice, el año litúrgico judío mantenía claramente un lugar importante en sus ojos. El Nuevo Testamento registra la vida de Cristo en el contexto de las fiestas judías, y la importancia atribuida a esta disposición nos lleva a suponer que todavía tenían algún significado para las comunidades que estaban dirigidas por los evangelios. O sea, estaba ahí. Probablemente siempre estuvo ahí delante de ellos lo que era el calendario. Pero, en efecto, ¿cierto? Cuando vemos la vida del Mesías, Cristo, todo se desarrolló en el contexto de las fiestas, cuando él iba al templo, cuando nació, ¿cierto? O cuando era uno u otro momento especial. Entonces, eh, todo se desarrolló en ese contexto, por lo tanto la importancia que tenía recordar si cuando el Cristo pasó esto o aquello, cuando sufrió acá o incluso cuando murió, todo está en el significado de la fiesta. Por lo tanto, para todas las comunidades
tenían un significado estos días. Podían hacerlo de la manera judía o no, pero tenía un significado y lo seguían guardando. La iglesia hasta el día de hoy guarda Pascua, que es Pesaj. Entonces, cuando alguien critique, por ejemplo, a otra persona de por qué está guardando Pesaj, pero tú guardas Pascua, que es Pesaj. O tú recuerdas, o no recuerdas tú al Mesías que murió en ese día. Sí, bueno, estás practicando de alguna forma el Pesaj, porque tiene un significado. De la evidencia parece que los primeros creyentes, tanto judíos como gentiles, estaban celebrando las fiestas de Israel. Al parecer lo estaban celebrando y las entendían, al menos. A pesar de que los creyentes gentiles no debían ser juzgados en relación con las fiestas de la Torá, hay muchas razones para creer que en la comunidad creyente temprana la participación gentil en las fiestas y los días festivos era generalizada. O sea, aun cuando leemos cierto texto donde dice no hay que imponerles a ellos más carga de la que pueden llevar, donde dice que no hay cierto a ellos que juzgarlos por guardar o no un día o celebrar o no un día, pero que lo hagan en honor del Señor, pero al menos parece que sí muchos lo hacían. A diferencia de hoy, el judaísmo era la única alternativa, y si los creyentes gentiles decidieron no celebrar estos días de fiesta señalados por Dios, junto con el resto de Israel, habrían quedado sin días especiales de recuerdo o alegría. O sea, imagínense, iniciar la fe, la nueva religión del cristianismo, sin días especiales, no tendría mucho sentido. ¿Qué día guardo? ¿Qué día celebro? ¿Qué día practico? Pero toda la vida del Mesías y de Cristo fue guardada, ¿cierto? Fue preservada en un contexto de las fiestas, por lo tanto, obviamente tenían que celebrar y recordar algunos días de esto. Entonces, obviamente tenían que estar acercados al calendario de la Biblia, y ese calendario es el calendario de las fiestas de Israel, que no se quedarían sin nada. En cambio, y esto es parte también de la rica herencia de los gentiles dentro de la Biblia y dentro de la fe, de la pregunta inicial. En cambio, vemos evidencia en los escritos apostólicos que los creyentes gentiles celebraban los días festivos junto con el resto del judaísmo. O sea, al menos, ¿cierto? Los creyentes gentiles em, celebraban estos días junto con el judaísmo de una u otra forma. Y de hecho, los apóstoles los celebraban como tal. Y sus discípulos también los celebraban y los instaban a celebrarlos. La literatura de la iglesia temprana proporciona evidencia de que muchos continuaron haciéndolas, incluso después de que la mayoría de la iglesia había rechazado la observancia de la Torá. Muchos decían, no hay que volverse a la ley. Volverse, si nunca estuvieron bajo la ley. Entonces dicen que estaban bajo la maldición de la ley antes y nunca estuvieron bajo la ley. Entonces en realidad no estaban entendiendo el punto, se quisieron separar de toda la observancia de la ley o de la Torá. Finalmente, vemos que incluso hasta siglos bien posteriores se siguen practicando estas cosas que son parte de la ley y que en realidad le dan sentido al cristianismo, que es la Biblia. Para los gentiles mesiánicos de hoy, la comunidad creyente temprana es un ejemplo y fuente de ánimo. Los gentiles creyentes del primer siglo participaron en las fiestas bíblicas por un amor al Dios de Israel, por su único hijo Yeshua y por el deseo de unirse plenamente con el pueblo de Israel en los tiempos señalados de Dios. De la evidencia parece que los primeros creyentes, tanto judíos como gentiles, estaban celebrando la fiesta de Israel. Así que ellos lo hicieron por amor a Israel, lo hicieron por amor al Mesías, a Yeshua, y también por ese anhelo de unirse a este pueblo y a través de los tiempos señalados, porque le dan sentido a la fe y le dan sentido a la Biblia cuando la leemos, a los tiempos, a las profecías, al libro de revelaciones, nos da sentido. Y eso es lo que ellos, ¿cierto?, estuvieron practicando y podemos ver evidencia de esto, ¿cierto?, a través del tiempo y los años, a través de los vestigios que quedaron de las festividades. Bueno, con esto damos por concluido, ¿cierto?, este tema en esta segunda parte, los gentiles y las fiestas de Israel. Así que, ante la pregunta inicial, ¿deben observar los gentiles las fiestas que fueron dadas a Israel? No se les impuso como una obligación, pero por supuesto que pueden hacerlo, están invitados, porque esto le da sentido a la fe, le da sentido al Mesías, a su obra,
le da sentido a la Biblia y a todo el contexto de esto, de ella, y le da sentido a la participación de los gentiles dentro de la rica herencia de Israel, a las promesas, a los patriarcas, porque dice que fueron acercados a todo esto, a las promesas, a los patriarcas, a los profetas, fueron acercados a través del Mesías. ¿Por qué entonces no podrían celebrar las fiestas? Pero, siendo que muchos de ellos vivían una vida difícil, y les era difícil, en razón de del Imperio Romano en aquel entonces, de guardar esto, ¿por qué tendremos que obligarlos a esto? Al menos impongámosles lo siguiente, que se alejen de la idolatría. Y luego que se alejen de la idolatría y de las fiestas paganas, podrán venir acá a compartir y disfrutar de la herencia de Israel. ¿Hay alguna evidencia histórica de la que podamos obtener una mayor revelación a esta pregunta? Sí. En muchos concilios y discusiones de los padres de la iglesia se habló que había muchos disidentes guardando estas fiestas y que ellos no debían hacer esto, sino que debían guardar según la práctica del cristianismo. Por lo tanto, sí, había mucha gente celebrando esto, solo porque los padres de la iglesia o aquellos que se les considera así dijeron que no había que hacerlas y que había que distinguirse del pueblo judío y no celebrar su fiesta. Solo porque ellos dijeron esto, ¿significa que no hay que celebrarlas? Si bien este no era nuestro tema, por supuesto que no. Porque ¿a quién o a quién le debe el gentil la salvación y la venida del Mesías? A él. ¿Y quién le enseñó este camino? Los apóstoles, los discípulos. ¿Y qué enseñaron ellos sobre esto? Las fiestas, los mandamientos, la fe, la ética, la salvación, la esperanza, el amor y toda la escritura. Entonces, los invitaron a unirse a la rica herencia de Israel. Y nunca les dijeron, no, ustedes no pueden acceder a esto. Pero sí les dijeron, si quieren acceder a esto, tienen que dejar la idolatría. Entonces, no por seguir a padres o a otros evangelios o a otras personas que rechazaron esto en su momento para distinguirse de los judíos y de la ley, hay que hacerlo. Porque ¿a quién seguimos? ¿Al Mesías? ¿A Dios? ¿A la Torá? ¿A su palabra? ¿A sus profetas? ¿O a las personas que declararon una u otra cosa? La forma de seguir esto ya la, ya la pusieron los apóstoles. Y Yeshua también lo hizo saber así. Primero den este mensaje ¿dónde? A Samaria, fuera de Israel. No, primero danlo en Jerusalén. Primero denle este mensaje, ¿cierto? A los que son ya hijos. A los que son de este camino. Que lo entienden. Después vayan al resto del mundo. Pero al resto del mundo, ¿cómo le llevamos estas palabras? ¿Cómo los convencemos? Los apóstoles dijeron, bueno, pidámosles que dejen la idolatría primero, por el requerimiento, y después que puedan unirse e ir aprendiendo cada día de estas cosas. Y esa es la halajá, esa es la forma, ¿cierto?, que determinaron los apóstoles sobre esto. Y si no lo hacen, nunca van a entender bien los escritos apostólicos o el libro de revelaciones. Y si lo hacen, podrán darle aún más sentido a la rica herencia que tienen de Israel y de la Biblia y de todo, ¿cierto?, lo que han accedido a través del Mesías. Que el Eterno les bendiga a todos, que les dé, ¿cierto?, nos dé a todos un buen entendimiento de las fiestas, más allá de, de- de lo que hemos hablado, que nos llene, ¿cierto?, de bendición y conocimiento de Dios. Que el Eterno les bendiga a todos. Una muy buena semana. Shavuot.